Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a hablar un poco, vamos a pensar un poco la fotografía, ya que vivimos en una época totalmente visual y lógicamente esta historia ya tiene unos cuantos años y desde ya queremos ver un poquitito qué es lo que ha pasado. Eso es lo que le queremos mostrar. Bueno, como bien dijo Carlos, estoy con mi asistente, Camila Realini, licenciada en fotografía recién recibida, alumna mía en Historia de la Fotografía y alumna mía en Seminario 2, proyecto de grado, con el cual, por supuesto, alcanzó su título, así que de alguna manera lo está estrenando precisamente con esta reunión. Un poco vamos a hablar, como les decía, un poco para qué usamos la fotografía en una era tan de comunicaciones que a veces no nos comunican mucho, pero que de alguna manera las necesitamos para poder entablar y estar en contacto. Vamos a empezar un poco, ya Cami, si querés podés comenzar, tenemos un PowerPoint que vamos a ir, en el cual voy a ir explicando algunas cuestiones, como para que nos pongamos en autos. Como ustedes verán, bueno, este espacio se llama de este modo, y yo decidí, me pareció interesante, partir de reflexiones con respecto a la fotografía, que se dan en el segundo slide. Cami, por favor. Ahí está. He tomado 3 reflexiones de 3 momentos diferentes, por supuesto, y en los cuales hay, digamos, una mirada también diferente con respecto a la misma. La primera dice: hoy he logrado captar un punto de vista, y fue dicho por un señor llamado Nicéforo Niepce, del cual ya explicaré. La otra la fotografía es antes que nada una manera de mirar, no es la mirada misma, manifestado por Susan Sontag, y la tercera es: la fotografía es o debe ser un documento significativo, una declaración penetrante. Que lo mencionó en su momento Bérénice Abbot. ¿Por qué digo que son 3 miradas? Porque la primera corresponde a un señor que fue de algún modo el descubridor de lo que es la fotografía. Digamos, ahora ya lo vamos a ver, es un pensamiento que este señor realizó hacia 1826, al momento que logra captar la primera imagen de la historia. El segundo tiene que ver con una fotógrafa investigadora, más investigadora en el sentido de que se ha, digamos, consustanciado muchísimo con todo lo relativo a lo que es el área de la historia, que fue Susan Sontag. Y el tercer pensamiento de Bérénice Abbot, una asistente, también fotógrafa de un gran profesional de la época, que fue Man Ray, cuyo trabajo o actividad la realizó prácticamente en el primer cuarto del siglo XX. Vuelvo a don Nicéforo Niepce. ¿Por qué? Porque si nosotros desde hoy, a partir de este momento, y por lo que vamos a ir viendo, vamos a encontrar que para los que somos historiadores e investigadores, es quizás la mejor definición que tiene la fotografía. Porque la fotografía tiene un eje muy interesante, por supuesto, que es precisamente esta cuestión de lo emocional y lo sentimental que hace a la imagen. Y ese punto de vista remite precisamente a lo que muchos de ustedes sabrán, que es el hecho que la fotografía es un acto subjetivo. Digamos, nunca puede haber objetividad en una fotografía, puesto que la hizo una persona en un momento determinado, y que en ese momento determinado, justamente, bueno, decidió captar ese instante. Por esa misma razón, me pareció muy interesante y muy atinente tomar a estos 3 personajes, porque cada uno de ellos de alguna manera concluye en lo que es la fotografía, ¿no? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué nos interesa tanto? Entonces es así como empezamos nuestro derrotero, con esta cuestión de que es una manera de mirar, ¿no es cierto? ¿Qué es un documento significativo? Si unimos los 3, nos vamos a encontrar con una definición, para mi criterio, muy completa, ¿no es cierto? Porque es un punto de vista desde una manera de mirar y que nos brinda un documento significativo. Pasamos a la segunda, Cami. Como bien les decía yo, justamente ese señor Nicéforo Niepce
que algunos lo conocerán y demás, es el que capta la primera imagen de la historia, que se llama Vista desde la ventana en Legras. Es una reliquia, por supuesto que lo es, quizás la imagen está desdibujada, efectivamente lo está, porque este señor que investigaba sobre el hecho de poder fijar imágenes, muchos años antes, precisamente en este primer cuarto del siglo XIX, bueno, logra, a través de un sistema de cámara oscura, no nos vamos a meter en la técnica, sino que vamos a hablar desde el punto de vista formal, ¿no es cierto?, y conceptual de la imagen, logra fijar esta imagen que le demoró 8 horas para poder efectivamente ser fijada en una plancha de metal. Cuando nosotros hablamos, y muchos de ustedes a lo mejor interesados en el tema buscan saber cuándo nació la fotografía, van a encontrar certeramente que surgió en 1839. ¿Y por qué razón tanto tiempo entre uno y otro? Bueno, precisamente porque Niepce obtuvo esta imagen, lógicamente, y revolucionó en ese momento su espacio y la gente que lo rodeaba. Pero hubo otro señor, Louis Daguerre, que azarosamente se entera de esta noticia y trata de contactarse con el señor Niepce y logra formar una especie de sociedad que va a concluir en 1833, puesto que Niepce muere y queda a nombre de su hijo esta especie de sociedad, como yo les decía. Aquí que este señor Daguerre toma todos los estudios realizados por Niepce y logra con el tiempo, por supuesto, mejorar una imagen. Cosa que logra precisamente hacia 1838, cuando observa que puede verdaderamente obtener, digamos, una imagen de mejor definición, por supuesto, mucho más perfecta, por así decirlo, y entre unas cosas y otras logra, digamos, de alguna manera convencer al gobierno francés a través de un intermediario para venderles, obviamente, esta patente, que el gobierno francés le resultó muy interesante, por supuesto, porque además era un factor de poder. El hecho de poder fijar una imagen fue un sueño altamente esperado, digamos, por el mundo, por el ser humano. Si nosotros nos ponemos a pensar las cuevas prehistóricas y demás, esos dibujos que han quedado, y de alguna forma era la necesidad del ser humano, por supuesto, de perpetuarse. La fotografía viene a cumplir justamente ese sueño mágico de la perpetuidad. Y es por eso que esta especie de, digamos, de revolución que genera su anuncio y su presentación, por supuesto, va a repercutir prácticamente en el mundo entero. Por eso mismo, cuando alguno de ustedes ve, digamos, las imágenes pioneras, las primitivas y demás, las ve con un nombre muy particular, un nombre que es precisamente que se llama daguerrotipo. Ahora vamos a verla. ¿Y a qué refiere esto? Bueno, precisamente refiere a retratos que van a ser, por supuesto, lo más destacado de los primeros años de la fotografía. Nace con este nombre, daguerrotipo, pero prácticamente se adquiere el nombre de fotografía, ¿no? Dibujar con luz y demás, automáticamente. Digamos, para la gente del común era mejor llamarlo fotografía, bien digo. Y ustedes, como verán, uno de los ejes más importantes, por supuesto, fue el retrato. Primero porque era una manera de satisfacer esta necesidad de perpetuidad a la cual me refiero. Muchos de ustedes a lo mejor estarán en algunos foros o participarán en Facebook o en alguna de estas redes donde aparecen grupos, ¿no es cierto?, de fotografías antiguas, que se llaman fotografías de antaño, o grupos de esa índole, porque lógicamente hay una necesidad, por supuesto, de poder rescatar toda esa memoria. De la misma manera sucedió en los inicios. Digamos, en los inicios era la posibilidad de poder perpetuarse desde ya. Muchas veces las personas, a lo mejor por la época, hacían una sola fotografía, un solo daguerrotipo, o sea, que era lo que los identificaba, ¿no es cierto?, de por siempre.
muchos de los investigadores, ¿no es cierto?, comentan siempre este fenómeno de que nosotros estamos viendo personas que han quedado congeladas en el tiempo. No sabemos qué pasó con esta niñita que tenemos en el medio, ¿no es cierto? ¿Cómo habrá sido, qué habrá sido de su vida y demás? Queda esa niña. Cuando tenemos posibilidad de ingresar o de ver alguna exposición y demás, esto es lo que nos nace, ¿no? Estamos viendo esos personajes congelados en el tiempo, ¿no? Y que, por supuesto, para el ojo del observador son de esa manera. Desde ya que una fotografía es muy rica en un montón de elementos que nosotros hoy, gracias a la tecnología quizás, o a la importancia que se le da como registro visual, podemos apreciar. Por eso decimos, ¿para qué nos sirve la fotografía? Nos sirve para una serie de cuestiones, no solamente emocionales o sentimentales, sino también para conocer historias, para conocer contextos, para ver formas de vida, digamos, para información cultural. Es muy abundante todo y a su vez también en los espacios, por supuesto, de los claustros universitarios, sirve muchísimo para conocer desde ya las culturas de la época. Y por eso es muy importante conocer la historia, ¿no? Yo siempre lo manifiesto a mis alumnos y demás, que vemos una fotografía, nos quedamos a lo mejor así admirados de la escena, o viendo a la niña, o viendo el detalle, pero necesitamos el contexto para poder entender y comprender por qué está así, por qué esa es su postura, de qué manera se pone frente a la cámara. No fue fácil para el público en general hasta por allí nomás, porque por supuesto estamos hablando de una clase social alta debido a los altos costos que por supuesto tenía este proceso. Pero así todo, la gente iba a fotografiarse sin saber a lo que iba, digamos, cuál era esa ceremonia del retrato que duró muchísimo, o sea, permaneció, la ceremonia del retrato permaneció pasadas las décadas e incluso ingresando en el siglo XX. Para poder atraer también al público, para que accediera a quedar inmortalizado, por supuesto que los operadores, como se los llamaba en aquella época, lo que hacían era, digamos, adornar sus fotos con este tipo de marcos, que cumplía dos funciones. Primero, la atención y la atracción al público. Y por otro lado, por supuesto, la conservación de ese material, porque lo que ustedes están viendo son imágenes impresionadas en planchas de metal. Una plancha de metal que se pulía como un espejo, por eso en algunos casos se lo llamaba el espejo con memoria, ¿no es cierto? Bajo un procedimiento químico y demás, por supuesto se preparaba esa plancha y se lograba entonces, digamos, obtener la imagen. Que por supuesto la gente no tenía que estar 8 horas esperando, eran unos minutos, pero lo que sucede que había una cuestión muy particular, que era que el operador no sabía en qué momento se fijaba exactamente la imagen. Entonces, hay muchos escritores que hacen mención, Newhall es uno de ellos, justamente a que la gente le decía, que el operador le decía, quédese quieto como muerto, no parpadee, porque el problema era que al momento de cerrar los ojos, bueno, justamente allí podía ser que quedase registrada, y eso sucedió, esta imagen, ¿no es cierto?, la persona con los ojos cerrados. Ustedes pueden apreciar aquí, por supuesto, distintos tipos de marcos, desde ya, porque como les digo, en un poco el sello también personal del operador, y que le daba su característica, su impronta y demás. Estas planchas de metal estaban cerradas herméticamente, a veces por lo general en estuches o bien en marcos. Y de acuerdo con la capacidad de la cámara de daguerrotipo, la cámara fotográfica, también había diversas medidas. Nunca llegaban a ser medidas muy grandes y más bien eran como retratos, algunos eran bastante pequeños y otros estamos en la medida de un retrato estándar, un 15x18 más o menos, una cosa así. Observen ustedes en la imagen precisamente que tienen enfrente a la izquierda, que las dos damas que están, que se suponen que son madre e hija, tienen en su mano un daguerrotipo también, como diciendo, bueno, ya ellos podían, digamos, se ve que era gente opulenta y que podía tener más de uno o bien más de uno de su familia. ¿Seguimos, Cami? No fue solo el retrato, por supuesto, el retrato sirvió
para ponderar el hecho de la eternidad y obviamente para hacer una explotación comercial muy interesante que por supuesto conmocionó al mundo, especialmente al mundo occidental en los primeros años. Pero también hubo otras personas que le vieron la vis científica, digamos, a esta cuestión, y entonces lo que sucedió es que se generaron viajes de investigación por parte de científicos y demás, denominadas excursiones daguerreanas. Esas excursiones daguerreanas consistían, por supuesto, en viajes de exploración que podían ir mostrando distintos lugares, ¿no? A veces lugares remotos, recónditos, que desde ya la sociedad de la época solo conocía a través de dibujos, ahora lo veía la realidad y demás. Como detalle puedo decir que en Argentina nosotros tenemos de ese estilo de excursiones daguerreanas, contamos con algunos de ellos que se encuentran en el Museo Histórico Nacional, que están preservados allí. Debido al tema y a la cuestión de la conservación, que es otro gran tema que en las últimas décadas se ha puesto muy en valor, los daguerrotipos hoy tienen lo que se llama el paquete daguerreano. El paquete daguerreano es una especie de, digamos, de estuche o de cajita, ¿no es cierto?, que se conserva mediante vidrio, se cierra herméticamente también para que la imagen no se pierda, porque la imagen es muy volátil. O sea, quiere decir que si uno la toca, si toca la chapa y demás, puede llegar a borrarse, a perderse y demás, entonces por eso. Yo tengo, ay, perdón, no entendí bien lo que estaba diciendo. A ver, que yo tengo, no sé, Cami, si pudiste captar la... En este Sí, momento... es Sí, un link de Instagram, me parece. Dice, yo tengo un desorden, profe, pero lo puedo convertir en retrato. bueno, tendría que verlo, pero en este momento no lo puedo ver. Lo dejamos acá para poder después analizarlo. En todo caso, si nos queda tiempo, ¿te parece? Giovanni creo que era quien estaba comentando esto. ¿Mm? Muy bien. Bien, les decía entonces, con respecto a esto, tenemos dos grandes géneros, por así decirlo, que son el retrato y las excursiones daguerreanas. Las excursiones daguerreanas, por supuesto, después se convertirán en lo que pueden ser las fotografías de viaje, el registro documental y demás, a medida que va pasando el tiempo y a medida que la técnica va mejorando. Ahora bien, con el retrato sucede algo, y es un hecho, por supuesto, muy destacado, muy propio de la época, y volvemos al tema de la reconstrucción histórica, que es fundamental. Hace unos minutos dije la inmortalidad. La gente buscaba la inmortalidad, inmortalizarse a través del retrato. Pero ¿qué sucede? Era una época, estamos hablando prácticamente de mediados del siglo XIX, donde todavía la medicina no había alcanzado, por supuesto, no había tenido tantos avances, todavía faltaba tiempo para conocerse determinadas medicinas, el antibiótico y demás. Entonces había una gran mortandad infantil y había una gran mortandad. Ahora, bien, muchas familias, por supuesto, querían conservar a sus seres queridos. Y por supuesto surge, que ha sido, digamos, un tema de estudio y de análisis bastante profundo, que fue precisamente el retrato post-mortem, que hoy quizás nos puede resultar un poco desagradable, por supuesto, pero que para la época fue fundamental y la gente lo veía desde otra manera porque había otra cultura, había otra formación. Creo que es el que sigue, ¿no es cierto, Cami? Bien. Ahí tenemos, digamos, la producción de retratos post-mortem fue enorme, enorme, digamos, en todos los países, ingresó en todos los países, por supuesto, y más allá del soporte, en este caso de daguerrotipo, desde ya que hubo otros, con otros soportes se siguió manteniendo esta tradición, de alguna manera, de hacer, digamos, este tipo de imágenes, que era muy natural para la época. No solamente por el hecho, digamos, del núcleo familiar primario, sino también porque el hecho, por ejemplo, lo que va aconteciendo con el tiempo, digamos, cuando llegamos a fin del siglo XIX y empiezan las grandes movilizaciones, ¿no es cierto?, las inmigraciones que se van dando, bueno,
la manera de conectarse o de comunicarse de la gente era precisamente mucho más a través de la imagen que a través a lo mejor del escrito, porque había gente, digamos, había un porcentaje de personas analfabetas, entonces, bueno, se necesitaba, por supuesto, ahí la imagen, como para poder mostrar, ¿no? Hay casos, digamos, de historias, las cuales yo he visto y he estudiado, ¿no? De historias de personas que fueron haciendo secuencia de enfermedad y demás, por supuesto, de sus seres queridos para mostrársela a justamente a personas, a lo mejor a parientes que estaban en otro continente y demás. Es mucho la cantidad que hubo. Tuvo sus pros y sus contras este proceso o este sistema, porque lógicamente tuvo que intervenir en algunos países, por ejemplo Alemania, por ejemplo, que había una cuestión también de salud pública, la gente trataba de esperar al fotógrafo para poder hacer este tipo de registros. Por eso les digo, nuestra mirada del siglo XXI quizás hoy ve todo esto como muy macabro, pero para el momento por supuesto que no lo era, desde ya, porque digamos, tenía la connotación emocional y sentimental del recuerdo, ¿no es cierto?, de ese ser. No fue solamente el daguerrotipo desde ya, el daguerrotipo es un proceso con el cual aparece la fotografía, se instala en el ideario colectivo, pero en el mientras tanto, por supuesto que son otros los soportes que van a ir apareciendo. El siglo XIX tiene una característica muy particular, que es la que yo le explico a mis alumnos, que es precisamente esto de la evolución de la fotografía a través de distintos soportes. Y el siglo XX es la instalación de temas quizás con otro compromiso social diferente al del siglo XIX, ya de alguna manera solucionada la cuestión técnica. ¿Sí? Y es así entonces como aparece el proceso que vamos a ver a continuación, a ver, ahí está, que se llama calotipo. Este proceso nace en Inglaterra, de la mano del señor Fox Talbot, que es su inventor. Fox Talbot, a diferencia de Daguerre, por ejemplo, era un hombre que sí investigaba, ya tenía una formación académica determinada, y entre sus múltiples actividades tenía la de ser antropólogo, arqueólogo y demás. Y entonces él, desde muchos años antes de que Niepce pudiese captar esa imagen que vimos al principio, bueno, estaba, digamos, en procura de poder lograr fijar imágenes, ¿no es cierto? La cámara oscura, digamos, esa cajita ya usada en el Renacimiento, por supuesto que era aplicable a muchos dibujantes. Y es así como él logra, durante, digamos, desde los años 20 hasta prácticamente el momento de la aparición del daguerrotipo, bueno, él logra justamente hacer un proceso que era más sencillo que el anterior, que se fijaba sobre papel, y que si bien no tenía una definición tan perfecta y acabada como el daguerrotipo, porque debo decir y aclarar, quienes no lo vieron, quienes nunca vieron un daguerrotipo, si está en muy buen estado de conservación, tiene la misma calidad y nitidez de una muy buena fotografía digital. Verdaderamente es asombroso. Caso del calotipo, como su soporte era un papel, desde ya que no tiene esta tan buena definición. Pero sí hay un avance muy importante y muy interesante, que justamente es el de poder hacer copias, negativos positivos, con lo cual los ingleses dicen que ellos inventaron la fotografía porque, digamos, la base de sustentación de la fotografía analógica, bueno, reside precisamente en esto. Acá lo que vemos justamente es ya otro tema fotográfico, o sea, otro género, mejor dicho, que va a causar bastante sensación en Europa, sobre todo, y que tiene que ver con el hecho de buscar una estética diferente, no ya el retrato tradicional, que se hacían las familias y demás, sino darle otra connotación que tenía que ver con el romanticismo, que tenía que ver con la estética, ¿no es cierto?, que buscaba un poco también la belleza de la pintura,
hubo muchas, digamos, contradicciones con respecto a esto. ¿Por qué? Porque había gente que, por supuesto, no decía que la fotografía era una resolución mecánica, porque había un aparato, ¿no es cierto? No era una obra de arte, porque había un aparato que intercedía entre lo que iba a ser el soporte, ¿no es cierto?, y la persona. Entonces, no tenía la calidad que podía tener una pintura y demás. Entonces, ahí empieza la gran disyuntiva, y obviamente el calotipo va a ser uno de los procesos que va a generar un poco esta inquietud por parte de determinados profesionales. El calotipo surge en 1841 y va a convivir, porque también hay un hecho que me parece importante destacar, y es que todos los procesos del siglo XIX, más allá, menos el último, digamos, pero van a estar conviviendo, digamos, no es que haya uno desestima al otro, no, van a estar conviviendo. El daguerrotipo va a perdurar durante bastante tiempo, porque además para el público común era, ¿cómo les puedo decir? Era muy, mucho más atractivo. Como ustedes habrán apreciado, la imagen tenía mejor definición, había un marco, digamos, muy adornado y demás. Entonces, bueno, lógicamente, la gente optó más por el daguerrotipo que por el calotipo. Si bien este último era más económico, pero siempre estamos hablando, por supuesto, de costos elevados por el tema de los químicos, ¿no es cierto?, y del proceso que también llevaba a esto. Mientras estos dos procesos están, va a aparecer un tercero, que es el colodión húmedo, que va a cambiar muchísimo, digamos, la mirada de las personas, y va a ampliar muchísimo más el panorama. ¿Por qué? Porque este proceso, este tercer proceso que aparece en 1851, cuenta con dos virtudes tomadas de cada uno de los anteriores. Por un lado, una buena definición, y por otro lado también la posibilidad de hacer copia, y con un costo menor. Vamos a ver entonces esos colodiones, llamémosle así, que le va a tener distintos usos, distintas aplicaciones. Y acá la temática se amplía, ¿no es cierto? Y por ejemplo, uno de los casos más destacados fue precisamente el hecho de los enfrentamientos, las guerras y demás. A partir de la fotografía y con el colodión, si bien con el daguerrotipo hubo algunas antecedentes, con el colodión justamente empieza a abrirse este panorama y empiezan a ser registradas, digamos, conflictos muy importantes del siglo XIX, de manera sistemática, o sea, que hay una cantidad importante de imágenes. Generalmente, como, digamos, objeto de estudio, se toman tres casos, ¿no es cierto?, con respecto a este tema, que son la guerra de Crimea, que ocurre en la península del mismo nombre, entre 1853 y 1856, la guerra de secesión, y finalmente la guerra del Paraguay. La guerra de secesión se da entre 1861 y 1865 en los Estados Unidos, y la guerra de la Triple Alianza, que es más correcto decirlo así, entre 1865 y 1870. Cualquiera de estos tres eventos, cualquiera de estos tres hechos, están documentados y registrados fotográficamente. En algunos casos por fotógrafos ya profesionales, que tenían por supuesto su oficio, y en otros casos a lo mejor por pintores, que eran, como el caso de Fenton para la guerra de Crimea, que eran convocados, en ese caso por la reina Victoria, que lo envía para hacer una producción. Ahora, hay algo también muy curioso en toda esta historia, y es justamente que el colodión es el proceso de mayor complejidad, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Digamos, aún hoy, estos procesos, también algunos de ustedes habrán escuchado, aún hoy algunos de estos procesos se siguen haciendo, pero no se pueden hacer siguiendo las pautas exactas y estrictas que tienen, porque muchas veces los químicos son, digamos, muy nocivos desde ya, y entonces, bueno, no se puede trabajar de la misma manera. Entonces, pero sí se hacen, hoy desde ya hay talleres que hacen estos procesos antiguos. Lo que tiene el colodión, como les decía, es el más complejo de los tres, es el más difícil de realización, en el cual el fotógrafo tenía que tener un gran conocimiento de la técnica,
de poder aprovechar, digamos, de los distintos elementos, porque el collodium era un químico que se usaba mucho en farmacia como cicatrizante, era explosivo, entonces, bueno, lógicamente por esta misma razón había que saberlo trabajar. Pero esta paradoja, ¿no? que es el proceso que mayor obtención de fotografías tuvo a lo largo del siglo XIX, considerando los otros, y el que perduró, digamos, por más tiempo. Húmedo también se lo llamaba porque también tenía un mecanismo que había que preparar, por supuesto, la placa, en este caso vidrio, ¿no es cierto? Veníamos del metal, pasamos por el papel y ahora tenemos este proceso en vidrio, y lo que sucedía justamente era que había que realizar los 3 pasos en el momento: hacer la toma, el revelado y la preparación y el revelado. Entonces, de ahí su nombre de collodion húmedo. Entonces tenemos, por un lado, lo que es la fotografía que podemos llamar bélica, que por supuesto no va a estar, digamos, no es una fotografía de acción, porque todavía la acción no se podía captar. Ay, esto, no sé, Carlos, perdón, están haciendo una consulta más bien técnica, que supongo que Carlos la podrá solucionar, si estás por allí. Hay alguien que no quiere ingresar a esta sala, sino a otra, y parece ser que la deriva a esta sala. Ahí está, listo, ya está solucionada esa persona. Bueno, continuamos entonces. Les decía, este es uno de los temas, ¿no? Donde no podemos ver acción y demás, pero para nosotros es fotografía bélica. Bueno, parece que hay gente con varios problemas. Vamos a tratar de solucionar los varios problemas y vamos a continuar. Bien, proseguimos. Les decía entonces, lo que estamos viendo, por supuesto, son acciones de guerra, no son momentos de guerra, no digamos, de acciones, digamos, de batalla y demás, porque por supuesto esto no se podía hacer. De los 3 conflictos, quizás el que mayor producción fotográfica tiene es la Guerra Civil Norteamericana, que Hollywood tanto ha trabajado y tanto ha explotado, por supuesto, y que aún hoy lo sigue haciendo con un material verdaderamente extraordinario, que también ha tenido la suerte de ser muy revalorizado, puesto en valor y demás, que se conserva actualmente en la Biblioteca Lincoln de Washington. Entonces, digamos, es verdaderamente muy interesante poder ver, digamos, el decurso de ese conflicto, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en las otras, pero también hay algo que es muy interesante observar. ¿Por qué tomamos estos 3 hechos? Porque la mirada es muy diferente en los 3. Porque en la primera, en la guerra de Crimea, hay digamos, un súbdito de su majestad, que es Roger Fenton, que era un pintor de cámara, que es enviado a Crimea. En esta segunda, en la guerra de secesión, tenemos un fotógrafo profesional, como fue Matthew Brady, que, digamos, se adscribió a la digamos, a la idea de Lincoln y demás, a su ideología, y entonces, bueno, registró de manera muy apasionante, muy apasionada, todo lo que podía hacer, ayudado por un equipo que él mismo formó de más de 18 fotógrafos. Y en la guerra de la Triple Alianza, el tema tiene que ver con que justamente el inconveniente se dio porque fueron muchos fotógrafos. Ya en 1865 la fotografía estaba instalada en la sociedad y obviamente había muchos profesionales. Y es un conflicto en la América del Sur que tenía muchos intereses sociales y políticos, con lo cual fueron enviados profesionales desde distintos puntos del mundo occidental, ¿no? Bien, este sería un tema, pero ahora tenemos otro tema también que mencioné hace un ratito, que tiene que ver con esto de la disyuntiva, si la fotografía es arte o no es arte, y entonces aparece lo que nosotros conocemos como recreación artística, ¿sí? O reproducción artística. Ahora vemos la siguiente. Es una representación artística. Acá va a tener mucha importancia y mucha injerencia, por supuesto, quiénes son sus hacedores. Desde ya que en este espacio tan breve que tenemos, yo no puedo mencionar a todos, pero he tomado algunos hitos, que son los que tomo, o los que se toman habitualmente para una currícula, para poder poner en conocimiento a las personas, lógicamente, de
digamos, de lo que se trata. Y aquí lo que estamos viendo precisamente es esa representación artística que obviamente para la época no era arte, pero que sí fue realizado por una mujer nacida en la India, pero por supuesto viviendo en Inglaterra, porque en la India en ese momento pertenecía al Imperio Británico, que fue Julia Margaret Cameron, quien se dedicó por afición, por hobby, a realizar distintas reproducciones fotográficas, especialmente de su familia. Piensen ustedes que estamos ubicados prácticamente hacia los años, entre los años 50 y 60, y lógicamente para una sociedad tan conservadora como la inglesa y demás, había una mujer que no era la única que hacía fotografía. Esto también tiene que ver porque Victoria, la reina Victoria, digamos, era una apasionada de la fotografía, así que de alguna forma les daba el visto bueno para poder hacer esto. Y la señora Cameron empezó haciendo fotografía, ya siendo más grande, que digamos, hoy sería muy, muy jovencita, porque tenía 48, 49 años cuando empezó con la fotografía, pero para la época era una señora mayor. Entonces empezó a hacer fotografías ya con una mirada mucho más amplia, con un criterio más estético, buscando contar historias, como pasaba con la pintura, por supuesto, y entonces logra composiciones verdaderamente muy estéticas, donde hay un juego de luz muy interesante, como ustedes pueden apreciar, donde también sus fotografiados, primero que eran personas de su entorno, pero a su vez también componía, digamos, de alguna manera las formas, los vestía, de alguna forma les ponía determinados atuendos, contando historias bíblicas, por ejemplo, o historias bucólicas y demás, dándole una cierta proyección por demás interesante. Por supuesto, muy bien, les están dando una información. Yo como soy curiosa estoy mirando a su vez por si alguien hace alguna pregunta que la puede hacer perfectamente. Bien, esto de la representación artística repercute mucho en Europa y obviamente que va a llegar hasta el continente americano. Pero, digamos, Europa va a tener dos países que van a ser cúlmines con respecto a la fotografía. Uno va a ser, por supuesto, Inglaterra, y el otro va a ser Francia, desde ya, donde la fotografía había nacido, como el cine, de la misma manera que el cine. Y aquí vamos a encontrarnos con un fotógrafo muy importante para la historia de la fotografía, que fue Félix Nadar. Creo que la próxima, Cami. Bueno, este señor, su verdadero nombre era Gaspar Félix Tournajón, y este señor sí es un fotógrafo de profesión. Un hombre que para muchos es el gran fotógrafo de la historia, por todo lo que abarcó, por todo lo que logró y demás, a través de su, no solamente desde el punto de vista de la composición fotográfica, sino también desde la investigación fotográfica. Nadar, digamos, fue un hombre de una larga vida, y una larga vida profesional que atravesó por distintos estamentos y por distintas maneras de representar. El retrato fue uno de los ejes más interesantes en su vida, donde él logra, por estar, digamos, inmerso en un espacio o en un, ¿cómo les puedo decir?, en un grupo determinado, logra captar y fotografiar a digamos, a los representantes más interesantes de la sociedad artística, política y cultural. En Francia cuenta con un reservorio fantástico de figuras importantísimas de estos tres aspectos que fueron captadas por Nadar. Nadar fue, digamos, la figura, conoció la fama, por supuesto, de manera inequívoca, desde ya se convirtió en un hombre muy importante, tenía un estudio de 2 plantas, de 2 pisos, que para la época, por supuesto, que era algo bastante, ¿cómo les puedo decir? Es bastante raro, ¿no? Si bien había estudios fotográficos que eran verdaderamente impresionantes en cuanto a la cantidad de elementos, en cuanto a las ubicaciones, piensen ustedes que se trabajaba con luz natural, así que lógicamente esto era muy importante. También el hecho de poder contar con estos determinados espacios. Y su estudio, por supuesto, que fue uno de los lugares más simbólicos que tuvo París en esa época.
La foto de la derecha está subiendo en un globo aerostático porque nadar era un aficionado a todo lo que tuviese que ver en relación con esta actividad, y a su vez también porque como su espíritu de investigador lo llevó a poder captar desde ese globo aerostático con el proceso colodiano, justamente poder captar la vista, digamos, la ciudad de París, ¿no? Las primeras fotografías aéreas precisamente fueron de la ciudad de París. Con lo cual resultó un avance extraordinario, porque después esto se utilizó mucho también en conflictos, como en la Guerra Civil Norteamericana, ¿no es cierto? Poder, digamos, eran los drones de la época. Y por otro lado también, digamos, su relación con el mundo del arte y demás lo llevó a que pintores de la época, ¿no es cierto?, lo utilizaran su espacio también allí para, para poder realizar sus composiciones y demás. Así que, digamos, es muy interesante la labor de Nadar. Por esto y a su vez también porque logra captar, digamos, las catacumbas de París. Si alguien, por ejemplo, vio últimamente por Netflix la serie Lupin y demás, cuando están las catacumbas de París, bueno, allí pueden, digamos, ver, Nadar lo había fotografiado en su momento, había bajado con un modelo incluso de, digamos, de corpóreo, para poder tomar la dimensión y la, digamos, la perspectiva de ese espacio, la proporción que había y demás. Y bueno, y logra también captar esto. Así que, digamos, en su obra, como dijo también un escritor una vez, Nadar lo fotografió todo, absolutamente. Todo lo que estaba a su alcance lo pudo hacer. Digamos, en sus últimos años, ayudado por su hijo, crea de alguna manera o conforma la entrevista fotográfica, que se la realiza a un investigador de la época y demás, un hombre de más de 100 años, que consistía precisamente en hacer preguntas y captar la reacción de la persona ante el hecho de lo que estaba diciendo, ¿no? Tiene también una serie muy interesante que se llama Pierrot, que es digamos, un payaso de la época y demás, un personaje de la comedia del arte, que justamente era precisamente esto, que él logra captarlo en una serie de imágenes, que son más de 14 imágenes, en las cuales va contando un poco los sentimientos, ¿no? Digamos, se dice Nadar captó los sentimientos de la persona, y entonces Pierrot dice, ¿no? Digamos, está Pierrot contento, Pierrot triste, Pierrot preocupado, Pierrot enamorado, y así, ¿no? Va haciendo toda esta serie que en verdad es muy interesante, que se encuentra en la actualidad en el Museo d'Orsay de París. Si ustedes aprecian, bueno, él trabajaba con collodion, seguimos con el mismo sistema, ¿no es cierto? Y por eso se pueden apreciar algunas, digamos, algunas rayitas y algunas hendiduras en estas imágenes que, por supuesto, estamos viendo que son reproducción de reproducción de reproducción, pero que de todas maneras lo permite, digamos, permite apreciarlo. La joven del medio fue una gran artista, Sara Bernard, la divina Sara, que posó en repetidas oportunidades para él. Bien, muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta o alguna inquietud para que yo pueda tomar agua mientras tanto. Se te corta un poco. Bueno, el personaje del medio es Sara Bernard. Sara Bernard, gracias Giovanni, sí, son muy buenas, son fotos verdaderamente, bueno, todo viene ok, bueno, me alegro, que se la llamó la divina Sara, porque decían, y no, yo sostengo, porque además he visto fotos, que era muy bonita, en verdad que era muy bonita, y acá era muy joven cuando Nadar le hace todas estas fotografías. Hay algo que quiero destacar y que no me quiero olvidar también, que esta evolución de la técnica de gran complejidad, como era el collodion, también hace que en el fotógrafo nazca esta posibilidad, como hizo la señora Cameron en su momento, de que el personaje, si bien obviamente tenía que quedarse quieto
frente a la cámara, pero que también de alguna manera relaje su forma, ¿no? Digamos, fíjense ustedes que, bueno, ella obviamente como era actriz tenía mayor versatilidad, pero digamos, esta cuestión de poder moverse un poco y demás, también le da cierta vida, ¿no es cierto?, a estos personajes. Sí. Por eso resulta tan, por lo menos para muchos de nosotros, tan interesante, ¿no es cierto?, poder apreciarlos. Los nombres que yo estoy dando y demás, ustedes por supuesto pueden, hoy tenemos el acceso a Google para poder ver muchísimo, si bien recomiendo cuidado, porque lamentablemente, y sobre todo con estos personajes importantes, cuando aparecen una serie de fotos, algunos no son de esa persona, no son de ese autor, y lamentablemente, bueno, hay que conocer como para saber cuáles son las verdaderas fotos, pero bueno, eso ya, digamos, muchas veces yo sugiero para las personas interesadas que busquen en las páginas oficiales, por eso mencioné el Museo d'Orsay, por ejemplo, ¿no? Para ahí sí estar seguro de lo que uno está viendo pertenece a esa persona, ¿no es cierto?, a esa fotógrafa o a ese fotógrafo. ¿Mm? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasó entonces con respecto? El colorión perdura prácticamente hasta la aparición del último proceso digamos, del siglo XIX, que va a ser lo que se llama placa seca o gelatino bromuro, y que estamos hablando prácticamente de principios de los años 70, de la década de 1870, ¿sí? Bien, y ahí sí, digamos, la placa seca es una revolución porque de alguna manera configura el momento culminante, ¿no es cierto?, de una revolución industrial que estaba, digamos, apareciendo, y de la mecanización. Ahí entonces la cámara fotográfica adquiere una importancia mucho más valedera porque obviamente acompaña esto de la mecanización. Los procesos anteriores ahí sí empiezan a decaer. En la investigación fotográfica que nosotros realizamos o que los historiadores realizamos y demás, nunca damos por finiquitado una época, porque por eso hablamos a veces de en momentos, o hablamos de décadas o de quinquenios, porque nunca sabemos, digamos, la fotografía nos puede sorprender por muchas razones, y muchas de ellas, y sobre todo en las últimas décadas, ha sido la aparición, obviamente, de material totalmente desconocido. Entonces decimos, bueno, con la aparición de la placa seca, que ahora la voy a explicar, ¿qué sucede? Bueno, sucede que estos procesos, que eran mucho más complejos, lógicamente empiezan a desaparecer paulatinamente. También tiene que ver con la región, ¿no es cierto? En Latinoamérica, por ejemplo, el daguerrotipo tuvo muchísima aceptación y perduró quizás más que en Europa o en los Estados Unidos. Pero, de todas maneras, ciertamente, el hecho de generar un proceso como el creado por el señor Maddox, bueno, verdaderamente fue muy interesante. Vamos, entonces pasamos a la próxima, Cami. Y aquí entramos en algo interesante que tiene que ver con el documento social, ¿no es cierto? Es muy importante, yo tomé el título, por supuesto, de un célebre libro, ¿no?, que se llama La fotografía como documento social, porque me parece que es la mejor manera de la representación. Hasta el momento, lo que hemos estado viendo tenía que ver con el retrato, tenía que ver con esta representación artística, y aquí aparece este proceso, que se llama gelatino bromuro, en su nombre oficial, llamémosle así, o placa seca, que tiene que ver con digamos, el proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, el colorión, como les dije antes, era una placa de vidrio, ¿sí?, donde se hacía un preparado que se ponía sobre la misma y que antes de que se secara había que revelarlo. En este caso no. Digamos, se generaba como una especie de pasta, llamémosle así. Los términos los que utilizo son muy simples, como para que todos podamos entendernos. Era una especie de, digamos, se generaba una gelatina, como su nombre lo indica, ¿no?, que se ponía sobre esa placa de vidrio y al secarse, ese era el momento en que se podía realizar la toma. Ese era el negativo, digamos. De eso estábamos
A eso nos estamos refiriendo. Y entonces, ¿qué sucede con este proceso? Bueno, con este proceso sucede algo por demás interesante que tiene que ver con el hecho de poder esperar el momento oportuno y demás, y poder hacer registros de otros aspectos, más allá de los tradicionales y de los que se explotaban comercialmente. Empiezan a aparecer fotógrafos, sobre todo en los Estados Unidos y también en Inglaterra, donde empiezan a ver la fotografía como un elemento de información muy importante. En ese momento, ¿para qué se usó la fotografía? Bueno, se usó para dar a conocer situaciones, digamos, que verdaderamente requerían una modificación, un cambio social. Generalmente cuando hablamos de este tema, por supuesto, hacemos alusión a dos fotógrafos. El que estamos viendo en este momento se llamó Jacobo Riis, que fue un fotógrafo que provenía de la prensa, digamos, de Nueva York. Era fotógrafo policial, era aquel que le sacaba las fotografías a los presos. Las fotografías con el numerito y demás. Y este hombre, lógicamente, ante la posibilidad y el conocimiento, por supuesto, que tenía, bueno, lo que él, digamos, hace justamente es poder, digamos, captar situaciones que por supuesto no eran las ideales para una sociedad que estaba en continuo ascenso, obviamente, con una, digamos, una demanda industrial muy importante y demás. Y entonces empieza a buscar, digamos, distintos lugares, la forma de vida, ¿no es cierto?, de la gente, de los suburbios sobre todo, esa gran influencia de inmigrantes desde ya que concitó, por supuesto, su atención y demás, porque él también provenía de una familia inmigrante, y entonces empieza a buscar estos recovecos, estos lugares y demás, hacer las fotos y darlas a conocer a través de reuniones, meetings, o lo que, digamos, a ustedes les parece. Esto, por supuesto, lo llevó a la, ¿cómo les puedo decir?, a la elaboración, ¿no es cierto?, de una, digamos, de un libro que publica hacia 1890 que se llamó ¿Cómo vive la otra mitad? Y en ese libro, ustedes, la foto de la izquierda, precisamente, están viendo que fue una de las, digamos, que utilizó como bandera, ¿no es cierto?, para poder mostrar esto. La labor de Riis fue muy interesante porque precisamente sí logró modificaciones, logró llegar al gobernador en ese momento, Theodore Roosevelt, que luego va a ser presidente de los Estados Unidos, y generar, digamos, la concreción de una especie de barrio, ¿no es cierto?, hacer una barriada. Y bueno, por supuesto que esto también está registrado como uno de los hitos en los cuales la fotografía tuvo, digamos, una enorme injerencia en lo que son los cambios sociales y demás, ¿no es cierto? Una fotografía puede tener una implicancia enorme, y fíjense ustedes que esto que yo les estoy comentando permanece. Hay algo también que es muy interesante que tiene la fotografía en el campo de la investigación, que todo esto que yo estoy diciendo ocurre hoy, sigue ocurriendo hoy, porque más allá de la tecnología, como dije al principio, lo importante o lo interesante que tiene es justamente esto, ¿no? Digamos, informar, documentar, dar a conocer, a veces engañar también, pero eso ya sería otro tema. Con respecto a este mismo estado de situación y demás, podemos mencionar, a ver, seguimos. Justamente acá tenemos otro fotógrafo, Lewis Hine, que tiene otra mirada, pero que también está dentro del campo de lo que puede ser la denuncia social, obviamente. Lewis Hine no provenía del campo de la fotografía como el anterior, sino que era una especie de un sociólogo y demás, que empieza a ver y a indagar acerca de las condiciones de trabajo, y sobre todo de las condiciones de trabajo infantil. Y ahí es donde él toma su eje, y ahí se da cuenta la importancia que la fotografía tiene. Lo que empezó siendo como un elemento o un aditamento para su planteo, la fotografía,
se convirtió en algo esencial para su vida, digamos, se dedicó a la fotografía y a hacer este tipo de registros. Él tenía un acceso por su condición de profesional a las industrias y demás, y entonces pudo hacer todas, digamos, estas reproducciones y estas imágenes y demás. No hace mucho tiempo, por supuesto estamos hablando antes de la pandemia, siempre llegó a la Argentina una exposición, no sé si alguno de ustedes la pudo ver, en el Centro Cultural Borges, que verdaderamente fue muy, muy interesante, sobre una producción realizada por él en distintas épocas, donde puso de relieve, por supuesto, fíjense, la condición infantil, los niños trabajando, también las mujeres y demás, y logra, digamos, con todo este material, ¿no?, llevar a las autoridades, y hacia 1911 se promulga una ley de trabajo infantil, ¿no es cierto?, para, digamos, mejorar estas condiciones. Por supuesto que Hine siguió fotografiando, digamos, su carrera fotográfica culmina en los años 30, justamente con digamos, el relevamiento de la construcción del Empire State, que por supuesto, digamos, ha quedado también como un hito dentro de lo que es, digamos, el trabajo de las personas, en este caso, bueno, del hombre y la persona, y el edificio, la construcción, en lo que fuere. Hay algo también que me parece interesante para ser tenido en cuenta, y es el hecho que también estas fotos, o sea, ustedes muy bien saben que la fotografía tiene 1000 interpretaciones y depende cuál es la dirección que se le da. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en Argentina no sucedió lo mismo, y en algunos otros países de Latinoamérica tampoco sucedió. El hecho que la fotografía sirviera como un documento de investigación, como un documento de denuncia y demás. Tanto así que hoy, cuando con mis alumnos y demás hacemos trabajos de investigación y demás, observamos justamente, ya lo venimos haciendo desde ya, que si nosotros nos adentramos un poco en la fotografía, equiparando la época y demás, es que tiene mucho que ver también con la inmigración en la Argentina, si bien fueron dos inmigraciones completamente diferentes, las formas de hacerlas, por supuesto. Argentina era un país que se abría al mundo, ¿no es cierto? Y en su constitución lo manifiesta. Por esa misma razón, quizás las fotografías que nosotros podemos ver de esa época, de lo que se conocen como los conventillos y demás, bueno, desde ya que son muy diferentes porque no fueron hechas con la idea de mostrar o de denunciar, sino con la idea de dar a conocer, digamos, un país que se abría, que abría sus puertas para todas las personas que quisieran trabajar y con buena voluntad, ¿no? Así que, bueno, por eso. Es interesante esta cuestión porque, como les dije, en los Estados Unidos estaba ocurriendo esto. Puse un ejemplo de Argentina, podría haber puesto un ejemplo de otro país desde ya. Se da de una manera diferente el mensaje fotográfico. Pero en Europa también hay otra manera de ver, por eso es tan interesante. Cuando nosotros hablamos de fotografía documental, por supuesto que tenemos en cuenta todos estos registros, ¿no? Hay un gran historiador llamado Boris Kosoy que nos dice, por supuesto, que toda fotografía es un documento y que, lógicamente, digamos, como tal, es un registro. Ahora, lo interesante es esto, como cuánto se muestra, qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que se quiere dar a conocer, ¿no es cierto? O sea, cuál es su uso, ¿no? Un uso como denuncia, como en este caso, o bien como testimonio. Como pasa, si vemos la siguiente, Cami, como pasa, por ejemplo, con este fotógrafo llamado Eugène Atget, que verdaderamente, digamos, es un testimonio precioso de París, del viejo París, entre fin del siglo XIX, principios del siglo XX, donde él le tocó vivir, porque, digamos, es una, ¿cómo les puedo decir? Es, digamos, un registro de un hombre que amaba profundamente su ciudad, no era tonto, ¿no? Una ciudad tan bella. Y lo que él hacía era precisamente recorrer la ciudad, ¿no? Es digamos, es el representante o el ejemplo del fotógrafo callejero. Y entonces,
es un documento extraordinario, que Francia ha tenido la virtud de poder conservarlo, de poder resguardarlo, y por eso es este material que por supuesto se muestra. En los últimos 20 o 30 años empezaron a salir libros publicados sobre, publicados para todos, sobre fotografía de Eugène Hachette, porque también tiene mucha injerencia dentro del campo de la arquitectura. Muchos arquitectos utilizan, digamos, las producciones de Hachette para poder ver y estudiar o analizar la evolución, ¿no es cierto?, los cambios que se han ido generando, pero, digamos, está muy tenido en cuenta en todo lo que refiere al campo de la arquitectura, del urbanismo, ¿no es cierto?, porque dada lo que él va mostrando. Y a su vez también porque tiene estas connotaciones. Fíjense ustedes que lo que estamos viendo son todos personajes, digamos, del diario vivir, ¿no es cierto? Un vendedor ambulante, una vidriera, fotografiar vidrieras también resulta muy interesante para el estudio de las sociedades, porque las vidrieras son, por supuesto, ¿cómo les puedo decir? La manera más objetiva, si se puede decir, de poder mostrar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que le interesaba a la gente, ¿no es cierto? Qué es lo que buscaba el público desde ya. Y bueno, y del otro lado ustedes van a ver, tomaba mucho los suburbios, las mujeres de la vida y demás, y las registraba de esta manera. Bien, muy bien. Hachette fue también revalorizado, como yo les decía, en las últimas décadas, pero también gracias a otro fotógrafo que no mencionamos hoy, porque no nos dan los tiempos, como les decía, que fue el fotógrafo Man Ray. Bien, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere comentar algo para alguna duda, algún nombre que no haya quedado claro o algo por el estilo? Bueno, parece que no, que está todo bien. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Vamos a... Bueno, muchas gracias. A veces me preocupo un poco por el tema de los nombres, que a lo mejor no quedan claros y por eso les pregunto. Bueno, y acá obviamente llega la mirada del siglo XX. Digamos, ya entramos en otro estamento, llamémosle así. ¿Por qué? Porque el hecho de la aparición, como les dije, de la placa seca o del gelatino bromuro genera la fabricación en series de las placas. Y a su vez también, por supuesto, la fabricación de cámaras fotográficas. Uno de los nombres más importantes en la historia de la fotografía fue un señor llamado George Eastman, que fue el dueño de la empresa Kodak. Muchos de ustedes conocerán, por supuesto, la marca Kodak, no hace falta que se los diga, pero este joven norteamericano que de alguna manera completa lo que es el sueño americano, justo en sus ansias por superarse y demás, busca la posibilidad de poder hacer un registro, digamos, de poder aprovechar este nuevo invento que a la gente le interesaba tanto y demás, y empieza a fabricar por su cuenta placas de vidrio. Esto lo va a llevar, y ahí esas placas de vidrio aparecen con el nombre George Eastman, y esto lo va a llevar a la posibilidad de poder pensar, digamos, la realización de hacer cámaras fotográficas. Y entonces ahí empieza con esas famosas cámaras de cajón, que algunos de ustedes puede ser que tengan en su casa, de familia y demás, donde se empiezan a vender por un precio muy módico, muy inferior a lo que costaba la preparación precisamente de la realización del mismo, y por un precio, como les decía, muy módico, y esto causa verdaderamente, digamos, una revolución en el mundo entero. Porque la rapidez, la intuición, la viveza, diríamos nosotros, de George Eastman consistió en hacer una cámara que se vendía cerrada herméticamente, y que dentro de la misma ya no había placas de vidrio, como estaba comentando, sino que con el mismo proceso él crea una especie de carrete, que no es el carrete que nosotros conocemos, eso va a venir después, una especie de carrete, donde se podían realizar 100 fotos. Entonces se colocaba ese carrete, que eran como dos palitos que se corrían precisamente, con un papel preparado especialmente,
se colocaba sobre la cámara, se cerraba herméticamente y así se vendía al público. Entonces, él crea un eslogan para publicidad. Eastman es una figura importantísima. Yo he realizado varios congresos con gente de publicidad contando un poco, digamos, sus recursos, porque verdaderamente era un marketinero genial. Y vendía esta cámara y entonces el eslogan que él crea es esa, digamos, usted hace las fotos, nosotros hacemos el resto, ¿no es cierto? Y la gente lo compró desde ya, ¿no? Compraba la cámara totalmente cerrada, hacía las 100 tomas, la devolvía al lugar donde lo había hecho y ahí se le desarmaba la cámara y demás, se le colocaba otro rollo y se la entregaba. Y ahí sí podemos decir empieza la popularización de la fotografía. Por supuesto, se expande en el mundo entero, no en todos los países, por supuesto, fue de la misma manera, ¿no es cierto? Y esto mucho tuvo que ver también con los gobiernos, ¿no es cierto? Como cuánto, digamos, se promocionaba desde sus inicios, me refiero, la fotografía, ¿no? El caso de, por ejemplo, de América del Sur especialmente, es muy variado, porque en Brasil el emperador Pedro II, que era muy jovencito, cuando llega a la fotografía, lógicamente, digamos, él se fascina con la misma y ¿qué hace? Y bueno, le empieza a promocionar. Y en Brasil fue una cuestión de Estado el hecho de que la gente tuviera acceso a la fotografía. Yo me he encontrado en congresos con muchos años después, por supuesto, con estudiantes de fotografía. Ellos tienen como la materia historia de la fotografía, ya la tienen desde los niveles iniciales. Entonces, bueno, tienen un gran dominio, pero eso fue debido al interés que tenía su gobernante en ese momento. Entonces, por eso les digo, si bien el siglo XX, podemos decir, se populariza la fotografía, efectivamente, porque se desarrolla de una manera muy interesante, también debemos tener en cuenta de qué forma fue realizándose en distintos países, que tiene que ver con esto, también con el poder adquisitivo. Si bien es cierto, por supuesto, que ya no estamos hablando de esos altos costos que se daban en el siglo XIX. Cuando nosotros tenemos acceso a fotografías del siglo XIX, generalmente lo que estamos viendo es un estrato social elevado, ¿no? A medida que pasa el tiempo, y quizás hacia fin del siglo XIX, sí, ya ahí empezamos a ver clases medias, clases populares y demás. Pero cuando llegamos al siglo XX ya la cosa cambia, digamos, ya tenemos, digamos, podemos diversificar la situación y podemos ver distintas clases sociales, podemos analizarlas, las podemos analizar en su vestimenta, por ejemplo, para los estudiantes de indumentaria. La fotografía es muy importante, es de suma utilidad, también lo es, por supuesto, para cualquier otro, pero quiero decir, cuando se habla de moda y de historia de la moda y demás, ahí tienen, digamos, la prueba irrefutable de cómo se vestían en el momento que elijan. Así que por eso digo que es tan interesante, ¿no? Estas cuestiones. Y aquí vemos precisamente acá tenemos un popurrí de imágenes que nos van mostrando a personas, lugares, esa vida cotidiana, ¿no? Cuando se realiza un libro, por ejemplo, un libro de texto y demás, bueno, ya se sabe que si empezamos con el siglo XX, bueno, ahí tenemos para elegir. También teníamos antes, pero acá la variedad es muy grande. De hecho, el álbum familiar que muchos de ustedes tendrán, que seguramente deben tener, desde ya cuenta la historia no solamente de la familia, sino que cuenta la historia de la sociedad. El hecho, cómo están sentados, cómo se posicionan frente a la cámara, cuál es la actitud y demás, es muy interesante. Yo he escrito, tengo varios escritos sobre estas cuestiones, sobre la moda, sobre las costumbres, digamos, que se van mostrando. Por eso es tan importante, como decía al principio, poder conocer, digamos, el contexto. Hoy que nuestra mirada ha cambiado, por supuesto, que la mujer está ocupando un lugar muchísimo, estamos ocupando lugares mucho más destacados en la sociedad, que tenemos mayor libertad, digamos, en determinadas situaciones, en cuanto a elección también. Bueno, si nosotros vemos fotos de hace, no sé,
100 años atrás, por supuesto que nos va a llamar la atención. Yo esto siempre lo digo por experiencia con mis alumnos y demás, que a veces se asombran de esas famosas fotos de casamiento donde el hombre está sentado y la mujer está paradita al lado, por ejemplo, que era lo más natural para la época y demás. Y también ciertas actitudes, la postura, el cruce de piernas, en fin, hay toda una serie de cuestiones que verdaderamente son por demás interesantes. Bien, muy bien. Cuando alguien quiera preguntar, no hay ningún problema, lo puede hacer, para eso estamos. Así que pueden subir al chat cualquier cuestión o alguna anécdota también que tengan de sus álbumes familiares o de lo que fuere. Bien, parece que estamos todos bien, entonces vamos a seguir. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos también cuestiones que tienen que ver justamente con algunos aspectos de esto de para qué usamos la fotografía o cómo la usamos o de qué manera. Así como vimos nosotros en el siglo XIX, cuando estábamos hablando de colodión, recuerdan ustedes que estábamos, digamos, relacionándonos con el tema de la fotografía bélica, por supuesto que la aparición del proceso de gelatina bromuro, la posibilidad de la generación de cámaras mucho más accesibles, si bien todavía estamos hablando de cámaras pesadas, cámaras con trípode y demás, pero también abre un camino fundamental que es el fotoperiodismo. Hay libros, y lo digo por si a alguno le interesa, que cuando hablan de fotoperiodismo remiten al siglo XIX justamente y remiten a la Guerra de Secesión norteamericana. Para otros, entre los cuales me incluyo en los campos de la investigación, el fotoperiodismo nace en el siglo XX, porque aquí sí, ya hay una mirada más crítica, digamos, hay una necesidad a lo mejor de dar información o de mostrar determinadas cuestiones, y entonces, bueno, de ahí viene el gran cambio que se genera, ¿no es cierto? Y este es el caso, digamos, cuando hablamos de fotoperiodismo decimos que el mismo nace hacia los años 20, nace en Alemania de la mano de un reportero llamado Erich Salomon, que para muchos es el padre del fotoperiodismo, porque Salomon era un joven alemán, recibido de abogado, que trabajaba, por supuesto, en un bufete determinado, y que en aquel momento, para algunos de los clientes que tenían, como uno de los rubros, por ejemplo, era el tema de la difusión, a lo mejor de determinados productos a través de afiches y demás, Salomon era el encargado de ir y fotografiar y buscar los espacios para que no se antepusieran otros afiches y demás. Eso es un poco la historia de él. Y él iba con un asistente porque no sabía manejar cámara, y ahí descubre también, como había pasado anteriormente, que la fotografía es un elemento irreemplazable en cuanto a lo que quiere mostrar, y sobre todo en aquella época. Y entonces empieza él a hacer fotografía. Una fotografía muy particular y muy especial, y de ahí viene el tema de que sería el primer reportero, el primer fotoperiodista de la historia, porque cambia la posición, digamos, de lo que era el fotógrafo. Piensen ustedes que estamos hablando de 1920, piensen también que en 1895 había aparecido el cine también cambia la mirada, no solamente del espectador, sino también del fotógrafo, porque justamente hay algo que resulta bastante llamativo y bastante interesante que tiene que ver con esto. Hasta la aparición del cine, ¿no es cierto?, el fotógrafo era el que se movía con la cámara. Cuando el cine aparece, es la cámara fotográfica la que se empieza a mover y el fotógrafo es el que la va disponiendo, manejando y demás. Por eso, digamos, es esto, ¿no?, la gran diferencia que se da y que se observa en la fotografía. Bueno, Salomon ya a esa altura tenía, digamos, un manejo de cámara interesante, de hecho trabajaba con una cámara un poco más liviana, seguía trabajando con placas, y hace lo que se conoce, digamos, dentro del rubro, como fotografía cándida.
Cándida significa, digamos, una fotografía que se obtiene sin que el fotografiado lo observe. Por eso se llama cándida. Cándida es inocente, ¿no? Entonces, él lo que crea es la posibilidad de pasar desapercibido y de que el eje sea la historia que él está mostrando. O sea, la gente, al no saber, por supuesto, no estamos hablando de fotografías posadas como lo que vimos hasta ahora, sino de situaciones y demás, al no saber de esto, ¿no? Lo que sucedía era que, lógicamente, actuaba natural y libremente, y él se escondía, a veces detrás de una columna, buscaba un lugar más o menos donde podía estar, había implementado en su cámara una especie de cable que la conectaba a ella, que él, digamos, escondía a unos metros de la misma, dejaba la cámara escondida en un lugar y él iba hacia otro, y ahí, digamos, presionaba y hacía las fotografías. En verdad, tiene un material verdaderamente extraordinario, un material, digamos, que lo comprometió en su vida. Él, si bien llegó a ser un fotógrafo muy importante, tanto así que viaja a los Estados Unidos, se radica por un tiempo allí, hace producciones y demás, estalla la guerra, él era judío, se queda unos años allí y él en los últimos años, en el año 44, decide volver a su país de origen, puesto que consideraba que ya todo estaba superado y demás, y entonces, bueno, lamentablemente vuelve, por supuesto, y allí es, digamos, capturado, es metido preso y muere en los campos de concentración de Auschwitz. Y crea también un poco esta imagen romántica, ¿no es cierto?, que muchos reporteros, por supuesto, dieron su vida, muchos fotoperiodistas. Yo es una especialidad que admiro muchísimo. Bueno, dieron su vida, ¿no es cierto?, por una imagen. Así que, pero Salomón sería, digamos, la cabeza de compañía de esta historia. La fotografía del medio, que ustedes están viendo, remite a la Revolución Mexicana, un hecho que perduró durante 10 años, por supuesto, y que hubo tiempo de obtener material de sobradamente para esto. El artífice de esto fue un reportero llamado Agustín Casasola, que crea también la dirección de prensa en México, en DF, crea el archivo Casasola, que hoy se conserva gracias a sus descendientes y demás, y donde, digamos, es una maravilla, ¿no? Porque es ver la Revolución Mexicana, ver a sus personajes más importantes, más destacados y demás, ¿no es cierto? Y ver a las mujeres, las luchadoras, digamos, en esta revolución, que tuvieron, por supuesto, muchísima injerencia. La otra fotografía es una fotografía de autor desconocido, que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Acá también hay algo que quiero detenerme, y que tiene que ver con esto digamos, del hecho de cuántas fotografías han quedado en el anonimato. Nosotros en la investigación no decimos fotógrafo anónimo, porque como le digo a mis alumnos, anónimo ya hizo mucho, entonces nosotros le ponemos fotógrafo desconocido. Y lamentablemente es muchísimo el material, porque, bueno, a lo mejor en aquel momento no se le daba importancia, los medios tampoco, no se acostumbraba a hacer el crédito fotográfico, que hoy es obligación, afortunadamente. Cada país tiene su ley, por supuesto, la fotografía tiene que salir, o sea, el autor tiene que figurar. También me parece interesante porque no solamente es por el hecho de darse a conocer, sino de asumir la responsabilidad de la foto. Entonces, bueno, esto le da un valor agregado, y hay fotos como estas, por ejemplo, que sí, que podemos reconocer, y otras que lamentablemente no. Y esto ha sucedido y todavía sucede, por supuesto, porque, bueno, si bien existen las leyes, tampoco hay algunas. El hecho de las redes sociales hoy también ha contribuido a lo mejor a que se difundan fotografías que no tengan la autoría correspondiente y demás, y bueno, y eso también a veces es muy lamentable. Si hablo de fotoperiodismo, por supuesto tengo que remitirme a un fotógrafo, digamos, en Argentina, desde ya, pues estamos acá en Buenos Aires, que fue Juan Di Sandro, que es el fotógrafo del diario La Nación, un italiano que llegó muy jovencito a Buenos Aires y que trabajó casi por 60 años en el diario.
Di Sandro, para los reporteros argentinos sobre todo, es la imagen, digamos, es el personaje, porque por supuesto que, como bien se ha dicho, registró la historia argentina del siglo XX. Piensen ustedes, transcurrieron todos esos años, él vio de todo, ¿no es cierto? Así que tiene un material verdaderamente extraordinario, y fue un hombre que es muy querido dentro del ámbito periodístico, aún hoy es muy querido, y es muy recordado. Además, Sara Facio, la gran fotógrafa argentina, ¿no? Contaba, hablando de él, ¿no? De Di Sandro, que no le daba mucha importancia a su fotografía, para él era algo así que él hacía y demás, y entonces regalaba mucho. Sara tiene muchas fotos de él, porque le decía, Sara, que era jovencita, y le decía, ay, qué linda foto, y él le decía, bueno, toma, te la regalo, ¿no? Así que, digamos, era muy, muy generoso en ese sentido. Y además también algo que me parece que es muy importante y muy interesante reconocer, es que en aquel momento, digamos, y sobre todo, y les diría hasta los años, ya fallecido Di Sandro, por supuesto, pero hasta los años mediados de los 80, de Sara en el Museo de Bellas Artes. Muy bien, Camila les está informando, porque me imagino que, bueno, Sara ha cumplido hace poquitos días 90 años, y bueno, y obviamente bueno, está mostrando su material y demás desde ya. Camila me da pie para que cuente algo muy interesante, o si no, no sé si lo querés contar, Camila, de Sara con respecto al Museo de Bellas Artes. Yo no sé a qué te vas a referir, si es la muestra a la que había sido vos, o porque ahora hay un par de fotos de ella que se están mostrando. No sé Claro. hasta cuándo es que va a estar la muestra. Lo interesante es el hecho que a Sara Facio se le debe la creación de las fotogalerías en la ciudad de Buenos Aires, y también el ingreso, por eso Cami hizo relación a esto, el ingreso de la fotografía como documento artístico en el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, es un lugar que, por supuesto, ella estuvo bastante tiempo en esa fototeca, ahora está más que nada ad honorem, llamémosle así, pero lógicamente es muy importante y es muy interesante el material de ella. Por eso es muy bueno que Camila invite a que vayan a ver, porque sinceramente vale la pena. Hice la asociación por esta razón, porque para ella, como para muchos fotógrafos y otras generaciones posteriores, Di Sandro representa esto, ¿no? De la fotografía urbana. Les decía que en aquella época los fotógrafos, ¿no? Hoy están, digamos, los fotógrafos que tienen, hoy están asignados en los diarios a distintos rubros. Está el fotógrafo deportivo, está el fotógrafo social, está el fotógrafo político y demás. En aquella época no existía, o sea que Di Sandro por eso lo fotografió todo, precisamente porque justamente, digamos, lo que hizo fue, digamos, fotografiar lo que le pedían, o sea que en su material podemos encontrar fotografías deportivas, fotografías de sucesos importantes, la revolución de los años 30, por ejemplo, la llegada del Graf Zeppelin. A él le gustaba mucho hacer fotografía desde lo alto, como decía él, tenía un ayudante que iba con una escalerita, y que lo ayudaba, se subía a la escalera y sacaba fotografías, sobre todo las deportivas, así que, digamos, es uno de los, digamos, de los ejes o de los referentes más importantes de la fotografía documental de la época. Bien, muy bien. ¿Seguimos entonces? Y también tenemos otro rubro por demás interesante, que es el de la moda, como yo les decía en su oportunidad. La moda constituye todo un rubro desde ya, y la fotografía permitió que desde sus inicios haya registros de moda. Digamos, la imagen de los modelos y demás, se da precisamente a fin del siglo XIX. Las primeras fotografías surgen a principios de los años 20, en que eran los magazines, las revistas de moda y demás, y bueno, y esto se va a ir acrecentando con el tiempo, con la evolución de la fotografía, por supuesto, y entonces, bueno, aparece, digamos, grandes fotógrafos que van a hacer registros verdaderamente interesantes. A lo largo de toda esta, digamos,
estos comentarios que estoy haciendo y demás, siempre les tiro un fotógrafo, ¿no es cierto?, que es un referente, no quiere decir que sea el único, que me parece que eso es lo importante y lo interesante, ¿no? Es uno de los tantos que hay. Y bueno, en el caso de la fotografía de moda, el referente más importante en los Estados Unidos y a nivel mundial, porque su estilo fue tomado, fue Edward Steichen. Edward Steichen fue un fotógrafo también que tuvo una larga vida y que incursionó en la fotografía publicitaria y en la fotografía de moda, y esto me parece que también es por demás interesante. La publicidad empieza a abrirse de a poquito, ya ahora después lo vamos a ver eso, pero sí empieza con trabajando para revistas muy importantes, como Vogue o Vanity Fair, que justamente van mostrando, digamos, los modelos de la época. ¿Cuál es el aporte que hace Steichen a la fotografía de moda? Bueno, precisamente es darle cierta sensualidad a la imagen. Ustedes observen, por ejemplo, la fotografía del lado izquierdo, justamente donde, bueno, tiene unas imágenes verdaderamente preciosas. Edward Steichen transita estos tres rubros fundamentales, que son la fotografía de moda, el retrato y la fotografía publicitaria. Al igual que sucede con Nadar, por ejemplo, en otro momento, en otra época, y obviamente en Francia, Steichen es una figura ineludible para la fotografía norteamericana, ¿no?, de los Estados Unidos. Primero porque convierte a la modelo, digamos, en una imagen trascendente, ¿no es cierto?, armónica, juega muchísimo con las líneas, con el uso de la luz, quizás es uno de los que mejor ha trabajado la luz a lo largo de su carrera profesional y demás, y tiene retratos de figuras importantísimas de Hollywood y demás también. No es el único, pero también. Y a su vez, yo hice hace un ratito una mención de Sara Facio cuando logra que la fotografía ingrese en el Museo de Bellas Artes, que lo hace en 1898. Steichen tuvo más suerte que nosotros, que los argentinos, porque él logra que la fotografía ingrese como arte en el MoMA en 1922. Así que bueno, hay una diferencia, sí, 22, 23, por ahí. Así que bueno, tenemos una diferencia de tiempos, pero bueno, no importa. La cuestión es que se llega. Con el pasar del tiempo, la fotografía de moda también se tiene que dinamizar, porque lógicamente tiene mucho que ver con lo que hace a la vida, a la forma de vivir y demás, se vuelve más suelta, como ustedes pueden ver la fotografía del medio, digamos, tiene ya, digamos, otra perspectiva, otra forma, y bueno, y logra esto, ¿no? Digamos, buscar imágenes que sean bellas, que tengan una estética determinada, y esto se va a propagar en el mundo. Digamos, las revistas de moda, que empiezan en los años 20 y demás, con el correr de las décadas, lógicamente van a tener una enorme incidencia dentro del mundo de la gráfica, y van a haber muchísimas revistas. Si me quedo en Buenos Aires, me quedo en Argentina, bueno, vamos a tener revistas como una célebre revista que se llamó Claudia, donde, digamos, uno de los temas esenciales, uno de los ejes era la moda, si bien era como un magazine, ¿no?, donde los fotógrafos buscaban también un poco el estilo. Ustedes pueden ver la fotografía de la derecha, precisamente es de un fotógrafo que trabajó en la revista Claudia, que fue Senderovich, del cual ha salido un libro hace poco sobre su producción fotográfica. Senderovich tiene algo muy interesante, que ubica muchas veces a la modelo en distintos lugares, a veces totalmente anacrónicos, ¿no es cierto?, que no tienen mucho que ver quizás con lo que muestra, pero digamos, difunde un poco el estilo, como puede ser una cancha de fútbol, como puede ser a lo mejor una, no sé, en plena vía pública, en medio de la gente. En fin, hay una serie de cuestiones que también son muy interesantes y que permitieron, por supuesto, la difusión de la moda. Tengamos en cuenta también que, si bien a mediados ya prácticamente del siglo XX aparece la televisión, la gente iba al cine, veía televisión y demás, la moda era un eje muy importante, muy interesante, y los desfiles de moda no eran para cualquiera.
Hoy también tenemos esa posibilidad, a lo mejor, de poder acceder a algún desfile de modas y demás, pero en aquella época no lo eran, ¿no? Y yo también hago hincapié en las diferencias que se dan a veces en los desfiles de moda de aquella época donde la modelo se tenía que situar en un lugar determinado, caminar acompasadamente, detenerse, mostrarse y demás, y hoy lo hacen de manera mucho más rápida y más dinámica que en aquella época. Pero también ha sido muy importante porque abrió el camino, digamos, la prensa, la gráfica ha sido muy importante y la fotografía la ha acompañado de manera, digamos, increíble. Ya desde los años 30, desde mediados de los años 30, en los Estados Unidos aparece una revista que se llamó Life, cuyo eje fundamental precisamente era la foto y no el texto, ¿no? Y me parece que esto también lo hace por demás interesante. Dijimos, bueno, que tenemos entonces de la prensa gráfica, teníamos todo lo que hace periodismo, información y demás, la moda, que también ocupa un espacio muy importante, y la publicidad, que no podemos dejar de lado. Si pasamos, Cami, la publicidad no se queda atrás, como bien lo digo ahí, y justamente, digamos, va apareciendo. También depende de los países, también depende de las circunstancias, de las difusiones y demás. Si ustedes ven revistas de los años 20, 30, van a ver que la publicidad, bueno, gracias, no sé, el 10 de, si querías decir algo más. Sí, que, digamos, las revistas de moda, donde también había publicidad, como en los magazines y demás, estas no tenían fotos promocionando el producto, muchas veces era el dibujo o bien un personaje, digamos, una figura importante que podía ser del mundo del cine, de la radio o del deporte, que promocionaba el producto. Las publicidades eran mucho más, digamos, directas que lo que pueden ser ahora, ¿no? Ahora más se juega con el valor, ¿no es cierto?, con la cuestión emocional o sentimental. En aquella época no, en aquella época había que de alguna manera vender el producto para las revistas, digamos, de público en general. Pero también existían otras, por supuesto, que tenían que ver con esto de una estética determinada. Lo que ustedes están viendo de la fotografía de la izquierda pertenece a una fotógrafa alemana radicada en la Argentina que se llamó Grete Stern. Giovanni, no sé, quería comentar algo de la última foto, pero sí, cómo no. No sé qué querés comentar. ¿Querés explicar la última foto? Bueno, perfecto, él va a explicar la última foto, yo voy con las dos primeras entonces. Les decía, la primera foto pertenece a Grete Stern, que algunos de ustedes la conocerán, fue una fotógrafa muy importante de nacionalidad alemana, como les dije, que estuvo en la Bauhaus y que estando allá en Alemania tenía digamos, una especie de sociedad con Ellen Auerbach, justamente que era su compañera de la institución, y donde ellas se dedicaban a hacer fotografía publicitaria, ¿no es cierto?, en un pequeño estudio que tenían, que se llama Grit and Pitt, porque era el sobrenombre de ellas, y demás, e incursionaron, digamos, en esta modalidad de poder mostrar determinadas fotos, o aplicar la venta de algún producto y demás de una manera más estética, de una manera más romántica y demás. En la fotografía del medio volvemos con Senderovich también, que es una fotografía publicitaria y demás, muy bonita, de los años 60, donde juega también con imágenes bastante diferentes, porque la idea, por supuesto, siempre había sido, y lo es en la fotografía publicitaria, la de poder, digamos, ser original, ¿no? Hay como una especie de máxima que se dice, bueno, la publicidad tiene que ser original, tiene que ser dinámica, tiene que atraer al público y lógicamente, bueno, buscar recursos adecuados, por supuesto, y códigos que sean conocidos por la gente, ¿no? Digamos, como para poder interpretarlas o para poder apreciar
qué es lo que de alguna manera se quiere vender. Bueno, la última foto corresponde a una bebida, ¿no es cierto?, ya conocida y demás, y bueno, tenés que escribir algo, Giovanni, no sé qué es lo que querés escribir con respecto a esa última foto. A ver, debe estar escribiendo, yo de paso estoy mirando, estamos bien en hora. ¿Querías explicar algo de la imagen publicitaria? Perdón, Eliana, ¿qué era lo que estabas... ¿Qué querías preguntar? Se me va perdiendo, Cami, si podés Me estar... preguntó cómo se llamaba la mujer de la primera foto. Grete, te lo voy a decir tal y cual, Grete Stern, es S-T-E-R-N, y es la creadora de la serie Sueños, de la revista Idilio, que en los últimos años ha sido expuesta en muchísimos lugares y obviamente es una composición de fotomontajes única, donde, digamos, se cuentan historias de mujeres. Lo que contiene esa revista es muy interesante porque es una revista que surgió entre 1948 y 1951 en la Argentina. Se llamaba Idilio y que tenía una sección que se llamaba El psicoanálisis le ayudará. Las lectoras escribían sus sueños, escribían sus angustias, sus preocupaciones y demás, y Germani, que era fue un sociólogo italiano muy importante en la Argentina, les respondía por escrito, pero Stern lo que tenía que hacer era visualizar esos sueños. Y entonces, para hacerlo, ella utilizó el recurso del fotomontaje a través de 150 fotos, que fueron las que se publicaron en los 3 años que duró la revista, en una época histórica también muy importante, porque la mujer venía, la mujer, no las mujeres, venían luchando por la aplicación, obviamente, del voto, ¿no es cierto?, el tener el acceso al voto, una lucha de las mujeres socialistas encabezadas por Alicia Moró de Justo, por supuesto, y por Lanteri, que tanto pelearon por lograr, por supuesto, el voto femenino, que se sancionó durante el gobierno de Perón en 1947 y que se votó por primera vez en 1951. Entonces, la revista esta tenía este marcado sello, ¿no es cierto?, distintivo hacia la mujer, para la mujer. Y entonces, bueno, es lo que Gret ilustró. Por eso es un nombre muy importante y vale la pena tenerlo en cuenta si te interesa. Creo, ¿se entendió el nombre y demás? Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, y nos quedamos con la última foto. No sé si Giovanni quería decir algo. Giovanni no está en la sala ahora. Mónica, puede ser que haya tenido algún inconveniente y se haya desconectado. Ah, bueno, entonces, explico yo la última foto. Si se integra, por supuesto, tendrá su espacio desde ya. Bueno, la última foto ya es una foto posterior, por supuesto, donde se juegan una serie de elementos muy interesantes que tienen que ver con la gráfica, que tienen que ver con el dibujo, que tienen que ver con la imagen. En los años 60 empieza a modificarse un poco la estructura de lo que era la publicidad. Esto relatado hubo un gran dibujante, a quien yo tuve el gusto de conocer, que fue el señor Enrique Vieites, que fue dibujante, y durante esos años se usaba mucho el dibujo era como que era más penetrante. Pero ¿qué sucede? La aparición de la televisión, la aparición, digamos, de la difusión del cine y demás, hizo que empezara a tener peso, o a formar peso, el hecho de la fotografía. Entonces, los publicistas, sobre todo los estudios publicitarios, trataron de que, lógicamente, poder congeniar de alguna manera todos estos elementos para poder sacarlos de esta manera. Hoy es muy difícil encontrar una publicidad que tenga dibujo, si bien hoy, por supuesto, dado los mecanismos tecnológicos de la digitalización y demás, se utilizan y aparecen, digamos, otros elementos, ¿no? Hoy se usan otras cuestiones también, que tienen que ver con la animación y demás. Pero, de todas formas, siempre el retrato sigue siendo muy importante.
Bueno, ¿seguimos entonces? Bueno, y acá puse un poco la prensa a través del tiempo, por esto mismo que yo les estaba diciendo, ¿no es cierto? Cómo fue cambiando la idea de la fotografía, cuál es el mensaje que la misma quiere dar, cuál es la información. Se han hecho estudios muy interesantes, volviendo al tema de lo que nos dice la fotografía, para qué se usa, ¿no es cierto? En el campo de lo que tiene que ver con lo que es la prensa, por supuesto que hay distintas interpretaciones y distintas ideologías. Para los, digamos, para el caso de la lectura de una fotografía periodística, se habla de que el epígrafe es muy importante, es fundamental. Lo que se llama el anclaje, ¿no? Barthes lo mencionó de esa manera, porque es el que direcciona, como yo les decía antes, direcciona precisamente lo que significa, digamos, lo que se está contando, ¿no? Se han hecho, hay un libro muy interesante que es un incunable, lamentablemente, que se llama El poder de la imagen, donde, digamos, se explica, y es un libro que se ha utilizado muchísimo para las escuelas de fotoperiodismo y demás, donde se muestra precisamente, ¿no? El caso de, digamos, de un hecho histórico en la Argentina, que fue lo de los carapintadas y demás, cómo en dos medios antagónicos, ideológicamente, se usó la misma foto, ¿no? Y entonces en esa misma foto, mientras en uno obviamente se decía que era, digamos, una rebelión que se estaba haciendo contra un gobierno constitucional, en la otra se estaba hablando de unos héroes, ¿no es cierto?, que querían volver al orden y demás, lo que había sucedido en las épocas anteriores. Entonces es muy importante, nosotros podemos, por supuesto que tenemos la potestad y la facilidad y la suerte de poder, digamos, pensar, ¿no es cierto?, y hacer nuestras propias lecturas, pero muchas veces condiciona, ¿no es cierto?, el epígrafe o direcciona, a veces, por supuesto, está dando datos, está dando información. La idea del epígrafe en la fotografía es que dé información, digamos, pero bueno, muchas veces se mezcla un poco con la línea ideológica que tiene, o la línea editorial que tiene el determinado diario o la revista, o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero creo que también es importante destacar esto. Hubo un caso muy significativo que se dio como un caso único, cuando la caída de las Torres Gemelas, el diario Clarín, por ejemplo, por la única vez sacó una foto completa, ¿no es cierto?, página completa, sin ningún epígrafe. Digamos, había sido tal el impacto en el mundo que eso no necesitaba, para quien había hecho, fuese el editor y demás, explicar algo y demás. Así que bueno, por eso un poco también quise mostrar algunas de estas imágenes de diferentes sucesos. Por supuesto, la de la izquierda es un desfile de 1954-55, ¿no es cierto?, de los granaderos, por plena calle Florida. La otra tiene que ver con la guerra de Vietnam, y la otra es la vuelta a la democracia, por supuesto, con el primer presidente en democracia, que fue el doctor Alfonsín. Pasamos entonces a lo siguiente, que tiene que ver con el último punto de esta reunión, que es la pasión de multitudes, ¿no? La fotografía deportiva tiene un peso muy grande también, por supuesto, necesita por parte del fotógrafo quizás estar atento, estar rápido, prever la situación y demás, y poder, por supuesto, digamos, mostrar el momento. Hay fotografías deportivas que han quedado en la historia desde ya, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un hecho determinado y demás, o con un acontecer determinado, y hay otras que, bueno, van mostrando la cotidianidad y demás, la evolución. Acá tenemos a las chicas jugando al fútbol, por ejemplo, cosa que, si bien también se jugaba al fútbol antes, las mujeres se jugaban al fútbol antes, bueno, no había tanta difusión como lo hay hoy. El fotógrafo deportivo quizás tiene esta característica, ¿no es cierto? El fotógrafo de prensa, en toda su manifestación, digamos, tiene
digamos, tiene que tener una cualidad, ¿no es cierto?, muy diferente a lo mejor al fotógrafo de moda o al fotógrafo de publicidad, porque tiene que prever la foto, a veces prever el hecho o el acontecimiento antes de que suceda, y entonces, bueno, eso le da determinada dinámica que no necesita, a lo mejor, que no precisa, por supuesto, un fotógrafo publicitario que puede tomarse el tiempo del mundo para armar la escena, para pensarla y demás. Pero bueno, es importante también para muchos de los profesionales o de los chicos que estudian y demás, saber cuál es la vertiente, ¿no es cierto?, que van a tomar o que van a elegir, porque lógicamente, bueno, eso determinará su calidad profesional y demás. Entonces, creo que lo más interesante o lo más importante como corolario de todo esto es que usamos la fotografía de determinadas maneras para toda nuestra vida. Está llena de imágenes, ¿no es cierto? Facebook, Instagram y todos esos están como repletos de imágenes, por supuesto, pero lógicamente tenemos que saber usarla, ¿no? La usamos, digamos, con un fin determinado, y ojalá, digamos, a veces no sucede tanto, que sea un fin positivo, y por eso también es tan interesante tenerlo interdisciplinariamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá en la Universidad de Palermo existe taller de fotografía para todas las carreras, por ejemplo, porque se considera que la formación académica, ¿no es cierto?, de todas las carreras, sea hasta cual fuere, necesita, por supuesto, de un soporte visual como es la fotografía. Se aplique o no se aplique, pero también da, por supuesto, cierta capacidad y demás. Por esa razón, vamos entonces a nuestra otra foto, a nuestra siguiente foto. Acá, digamos, bueno, yo digo esto, ¿no? Esta es una frase mía, perdón, que se me ocurrió una vez por una situación determinada, y por eso digo, porque la fotografía es eso que queda mientras la vida pasa. Todos en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros sentimientos, siempre llevamos una foto. Eso no lo digo yo, lo dijeron otras personas mucho más capaces y más conocedoras de la cosa, pero la fotografía es algo que nos acompaña siempre, porque es representante de nuestros seres queridos, de los que no están, o de los que sí están, pero también necesitamos tenerlos a nuestro lado. Y me parece que es esto, la usamos, digamos, con un interés determinado, y está muy bien que así sea. Tiene un peso afectivo muy, muy grande desde ya, y a su vez también, digamos, permite, por supuesto, poder ¿no?, inmortalizarnos, guardar lindos recuerdos, y creo que es eso lo interesante y lo importante. Conservar la fotografía, conservar la memoria en todos los aspectos de la vida, y darle el valor o el lugar que le corresponde. Me parece que eso es lo que me gustaría dejar esta tarde con ustedes, valorarla, por supuesto, respetarla en el sentido de que nos encanta sacar fotos. A todos nos pasa lo mismo, tenemos la tentación de un celular que nos permite hacer 20.000 fotos, pero yo siempre les digo a mis alumnos que sean cuidadosos, digamos, que sepan mirar, no solamente la foto por sacar, sino aquella que están observando, porque la foto nos da una enorme información, mucho más de lo que nosotros creemos, y a su vez también nos da la posibilidad de poder detenernos, recorrerla, y poder, digamos, analizarla y demás.